Me he inspirado un poco en formas orgánicas, sobre todo en vegetales, también hay algunas partes que no son vegetales, y luego me he basado mucho en esas formas, he huido un poco de utilizar colores, solo tengo negro y plata, dándole importancia a los vestidos con esas formas. He utilizado un calcetín por fuera, ¿no? Tapando el zapato, dando una sensación de entre bota, media, algo así híbrido, ¿no? También jugando con el tema de la colección. Es una pasarela que para mí tiene mucho nivel, ¿no? La gente que estamos desfilando creo que tenemos nivel, ¿no? Para podernos comparar con otras pasarelas. Y claro, es un apoyo para que la gente te conozca, para que el público pueda saber que existimos muchas veces y poder salir un poco del recorrido habitual de lo que es la moda o las pasarelas alternativas. Es una cosa más híbrida, digamos, en ese sentido. No me gusta definirme, nunca me ha gustado definirme, porque creo que definirse es limitarse. Y como a mí me gusta más lo ilimitado, si te defines ya como que te has quedado ahí. El estilo es el día a día y ser libre en ese aspecto, no estar encorsetada de nada. Mi colección se llama Union Jack y está inspirada en el Reino Unido. Lo que son los colores vienen más por la bandera, ¿no? de la Union Jack, y que son el azul y el rojo, sobre todo, y el blanco, un poquito el blanco. Y también utilizo lo que es el gris, que es más el ambiente de Londres, que es así como el tiempo más grisáceo, ¿no? Los años 80 creo que es lo que más en tendencia está viniendo y es en lo que yo me estoy inspirando. Aparte de Londres, aparte me inspiro en los años 80. Predomina mucho la línea T, porque me gusta mucho jugar con los volúmenes en los hombros y reduciendo, entubándolo en lo que son las rodillas. Tengo un estilo muy simple, me gusta mucho jugar con el patronaje, con el tema de las mangas, el tema de los cuellos. Soy una persona que soy muy lineal, desarrollo como 3-4 ideas en toda la colección y la voy desarrollando a lo largo de todo. Valencia Fashion Week creo que en muy poco tiempo ha dado un cambio muy bueno y yo llevo 8 ediciones con esta es la octava y desde que empezó prácticamente estoy aquí. Y la verdad es que soy una persona que está acostumbrado a ir a los desfiles de Milán, París y bueno, la verdad es que no tenemos nada que envidiar. Un booker es como una especie de representante de modelos, es la persona que lleva el book, que es el libro donde llevan las fotos las modelos, y entonces nosotros lo que hacemos es luego representarlas. Vengo también a captar chicas y chicos, caras nuevas, New Face que se llama, para nuestra agencia de modelos. See the world is yours now. See the sun in the sky. See the open window through which you fly. Time to take a chance now. Got to move real quick. Got to live your life and shine. La inspiración surge un poco de las bases de la alta costura francesa, pero llevadas a la ropa más casual o más de día. I know this world gets you down. La innovación está en los cuellos de los blazers, en el volumen de las mangas de las blusas, en la superposición de prendas, en la mezcla de texturas también por la gasa con pelo y con paño. Which
which you fly. Time to take a chance now. Es la quinta edición que hago, el quinto desfile, y la organización es estupenda, el casting también está muy bien y la repercusión está cogiendo bastante fuerza también. See the open window through which you fly. Su título es El último suspiro. Es una colección que habla un poco del esfuerzo que cuesta preparar todo esto, del esfuerzo que cuesta trabajar en la moda, a pesar de luego todo lo bueno que tiene y lo positivo. Valencia Fashion Week es lo último y hay que venir a Valencia a ver la moda, que estáis pegando muy fuerte, ¿eh? Valencia Fashion Week es atrevido. La colección de esta vez se llama Bipolar, la colección de otoño-invierno, y bueno, me ha interesado el tema de la bipolaridad. Siempre tiro un poco por nuestros sentimientos, me gusta hablar siempre de lo que tenemos dentro, lo que sentimos, lo que nos mueve. Entonces, bueno, en este caso es bipolar por el tema de que todos en cualquier momento siempre estamos arriba, abajo, y ahí un poco en esta locura que todos tenemos encontramos nuestra libertad. En cuanto a formas, bueno, hay un poco de todo. Pantalones más estrechos, más amplios, con holgura, con pliegues. Esta vez he sacado mucha mini, muy cortita, para enseñar la pierna, que siempre se utiliza más para verano, pero precisamente en invierno es incluso más fácil de llegar, porque te puedes poner unas medias, cualquier cosa, entonces te hace mejor la pierna. Entonces nada, para arriba y cortitas. Y luego detalles, eso sí, en algunas prendas, detalles de camisas de fuerza. Todos los detalles están atados atrás, en chalecos, incluso en chaquetas. Las faldas tienen las argollitas de las bridas de las camisas de fuerza. Me las he llevado un poco hacia atrás, siempre haciendo esa referencia a la locura. A ver, mi sofá ha intentado unir Vivetti, ¿vale? El sofá de Vivetti con la colección de la firma, ¿no? Y como el sofá se llama La Siesta, he introducido este tejido como relajante. Y bueno, luego con las tacitas de té lo que he querido es representar, pues, digamos, la parte más chic, ¿no? del té inglés, ¿no? Siglo Cero se ha inspirado en el surrealismo pop, que es coger las cosas cotidianas y darles un toque de ironía o cambiarles el sentido. Un tablero de ajedrez que sus fichas son un poco peculiares. El rey negro, que es Michael Jackson, como el rey del pop, o el rey blanco, que fue Elvis Presley. Entonces, la idea era buscar una profundidad y luego buscar un movimiento, ¿no? A través de la gasa, con cortes al bies y movimientos curvos, que esto está muy presente en mi colección.